La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República les da la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Misión Transparencia. Estos son los temas de hoy. En la lupa de la Secretaría de Transparencia se encuentran los predios de Suba que desde hace 9 años no definen de quién son propiedad. En blanco y negro se analiza la situación en el caso de los predios usurpados en Suba. Del tan prometido terminal de transportes del norte en Bogotá, solo existe el terreno, pero las obras aún no comienzan. En Secretaría en Acción, la Ley de Responsabilidad de Persona Jurídica que viene liderando la Secretaría de Transparencia. En la localidad de Suba, en Bogotá, propietarios de algunas extensiones de tierra luchan porque sus invasores sean desalojados y les sean devueltos sus terrenos. Algunos ya llevan en este proceso más de 8 años y según ellos, las autoridades de control no colaboran con el avance del proceso. A la Secretaría de Transparencia llegaron 5 denuncias de casos muy similares. Predios ubicados en la localidad de Suba estaban siendo invadidos y habitados por extraños, sin que sus legítimos dueños pudieran volver a hacer uso de los terrenos. Caso predio Avenida Boyacá con calle 147, 10.300 metros cuadrados. Quien era el vigilante del predio, ante la ausencia del señor Romero y con la ayuda de los que llamamos bandas criminales de los tierreros, inició un proceso de pertenencia ante el juzgado 18 civil del circuito de Bogotá para apoderarse del predio. ¿En qué año? En el año 2001 presentaron la demanda, diciendo que él tenía la pertenencia desde hacía más de 20 años. Demanda que en 2008 salió a favor del dueño del predio, pero mientras se surtía el proceso de posesión del propietario legítimo en 2010, los llamados tierreros iniciaron construcciones en el lote. Allí se inició un proceso administrativo que es el 162 del año 2010. Ese proceso administrativo terminó con resolución administrativa imponiéndole a los infractores una sanción de multa y la obligación de demoler las obras. Pero los invasores nunca cumplieron y por el contrario, en el lote aparecieron nuevas construcciones. Por eso el representante del dueño inició un nuevo proceso, el 102 de 2011. La resolución administrativa ordenó la demolición de las nuevas obras y el pago de nuevas multas, pero el día que iba a hacerse la demolición, los ocupantes del predio lo impidieron con una tutela. Lo más extraño es que en el año 2011 aparece un nuevo señor que se llama Juan de Jesús Ortega Gutiérrez, también natural de Guayatá, Boyacá, esmeraldero, quien inició un nuevo proceso ante el juzgado 13 civil del circuito de Bogotá, un proceso exprés, y le dictaron sentencia declarándolo propietario en agosto del 2013, sin haber cumplido todos los requisitos legales para la notificación y la debida notificación de los propietarios. Pero según el abogado Melo, este no es el final de este caso. Caso Colegio Liceo Rosselli, 3.000 metros cuadrados. En 2011, hasta el Liceo Rosselli, ubicado también en Suba, llegó un grupo de personas a pedirle a su dueño que cediera el terreno para sus intereses particulares, pero ante la negativa de este, según él, fue amenazado. Nosotros empezamos con denuncias penales para las personas que ingresaron a nuestro colegio, con denuncias disciplinarias para los funcionarios. Sí, para los funcionarios porque según Bonilla, pese a las denuncias, estos nunca han hecho nada. Sí empezaron una supuesta investigación, pero todo fue manipulado. Finalmente no existe ningún funcionario sancionado, pese a que se han aportado todas las pruebas, actos administrativos, documentos firmados por estas personas, participación en los ilícitos en donde se ha encontrado diferentes material probatorio. Este caso también se encuentra bajo la lupa de los entes de control, así como el caso de CISA. Caso Central de Inversiones S.A. CISA. Pero uno de los casos más representativos de las irregularidades que se han denunciado en Suba frente al tema de predios es el de la Central de Inversiones S.A. CISA. Esta empresa, mediante escritura pública 1324 del 31 de mayo de 2002, adquirió 2 lotes en esta zona.
lotes que le fueron entregados en dación de pago por el reconocido constructor Pedro Gómez. Pero en 2004 los predios fueron invadidos por personas que dicen ser de la Fundación Indígena para el Desarrollo de Grupos Étnicos Poblacionales Vulnerables de Colombia, FUNDEC. Por eso CISA S.A., el 10 de junio de 2004, presentó ante la Inspección 11C Distrital de Policía una querella de lanzamiento por ocupación de hecho, proceso que hoy, después de 9 años, aún no finalizado. La razón: las diligencias de inspección ocular y lanzamiento casi siempre han sido aplazadas. Los argumentos: 23 de noviembre de 2006. Nulidad de todo lo actuado por no haberse realizado la notificación en debida forma. 5 de enero de 2010. Las funcionarias estaban ocupadas en otras diligencias. 27 de julio de 2010. Titular del despacho incapacitado. 30 de agosto de 2010. El inspector se encontraba en la alcaldía de Puente Aranda, de la cual era titular. 24 de noviembre de 2010. La inspectora no conocía el expediente. 15 de mayo de 2012. Era necesario nombrar peritos. 31 de octubre de 2012, apoderado externo de CISA fuera del país. 23 de enero de 2013, un perito no se posesionó. Y 16 de mayo de 2013, inspector incapacitado. Por eso la Secretaría de Transparencia decidió participar como entidad veedora del proceso en algunas de las audiencias programadas para el avance del pleito, como la del pasado 29 de septiembre, audiencia que nuevamente fue aplazada porque los peritos no se presentaron. Es un requisito sine qua non que la ley establece como condición legal. La nueva fecha sería el pasado 12 de noviembre, pero esta vez tampoco se pudo hacer la inspección ocular del predio porque solo se presentó un perito y supuestamente se necesitaban 2. Entonces, tocaría contratar un topógrafo. A esto el inspector contestó: como usted se pudo dar cuenta, esa querella necesita una plena identificación del predio, es decir, saber con exactitud si es o no el predio. Y eso, según lo que se ha hecho o según dicen las partes, no se ha producido. Total que estaríamos iniciando con la identificación del predio, que es el primer paso. Primer paso que se daría luego de casi 9 años de pleito. Sin embargo, lo que más preocupa a los propietarios del predio es que el plazo se vence el 10 de julio de 2014 y la nueva audiencia está para el próximo 14 de febrero. Es decir, la justicia debe resolver este caso en 5 meses. De lo contrario, y según el Código Civil colombiano, al cumplirse 10 años de posesión, los llamados tierreros podrían quedarse con los predios definitivamente y la nación perdería un millonario predio. Lo que más preocupa a los dueños de los predios ubicados en la localidad de Suba es que, según la ley, después de cierto tiempo, estas tierras podrían quedar en manos de quienes desde esa época las habitan de manera ilegal. De esto hablaremos más a fondo cuando regresemos a Misión Transparencia. Gracias por continuar con nosotros en Misión Transparencia, el programa institucional de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Ya son varios años de denuncias, demandas y tutelas por parte de los denunciantes como por parte de los denunciados, quienes se enfrentan por demostrar que son dueños de la propiedad. Pese a esto, las autoridades encargadas no han dado solución. Por el contrario, dilatan los procesos. ¿Qué está pasando? Para hablar de este tema nos acompañan el doctor Yesid Basurto, asesor jurídico de la Alcaldía Local de Suba, y el doctor Andrés Lozano, asesor de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ti. Para comenzar, ¿qué pasa con estos predios? ¿Es normal que un proceso se demore tantos años? Doctor Basurto. En primera instancia, el proceso que se adelanta en las alcaldías locales, concretamente el de la perturbación a la posesión al que tú haces referencia, es un proceso que no escapa a toda la congestión que hoy atraviesa la justicia en general. Pero sin que eso suene a una justificación, indiscutiblemente en la localidad de Suba, una localidad que cuenta con 1,5 millones de habitantes, es decir, es prácticamente la 6ª ciudad del país, pues no cuenta con el recurso humano y técnico, pero con lo que tenemos estamos haciendo humanamente lo posible por sacar adelante este tipo de procesos
en la medida en que representan la cara de la institución frente al usuario. Doctor Lozano. Bueno, Bianca, lo primero que queremos dejar claro en este panel es que la Secretaría de Transparencia quiere cumplir una función, como es su nombre, de transparencia, ser garante en los procesos policivos que se están adelantando en las diferentes inspecciones de policía, no solo en la localidad de Suba, sino en las diferentes localidades de Bogotá. Incluso estamos viendo la forma de poder ayudar también en este ejercicio a otros inspectores de policía de las diferentes ciudades de Colombia. Estamos de acuerdo con el asesor en cuanto a que realiza congestión. La preocupación de la Secretaría es que si sumamos a esa congestión de la que habla el asesor, a serias dilaciones injustificadas de los procedimientos policivos, encontramos casos como la dilación por 9 años para hacer una diligencia de inspección ocular. Más sorpresa nos lleva cuando después de 9 años el inspector apenas se da cuenta que necesita de unos aparatos electrónicos para poder definir y medir el predio. Encontramos justificaciones, lo puedo decir con tranquilidad y certeza porque tenemos copias de los expedientes en donde los inspectores de Suba se excusan no hacer una audiencia por la que tienen falencias físicas y dolores en un dedo. Entonces, si bien creemos que existe claramente problemas de congestión y falta de personal, consideramos que también hay una parte de serio compromiso por parte de los funcionarios de las localidades para llevar a cabo este tipo de diligencias. Para dejar claro, ¿cuál es la labor del inspector en un caso como este? ¿Cuál es específicamente su función? Se remite a que una vez la querella, primero el proceso policivo es un proceso que se mueve a petición de parte, digamos que es rogado en ese sentido. El querellante coloca su denuncia, el inspector de policía aboca el conocimiento, obviamente luego de haberse surtido las audiencias de conciliación respectivas como requisito de procedibilidad e inmediatamente cita a una inspección ocular. La inspección ocular, por ejemplo, en este momento dada la congestión, en donde en la localidad hay aproximadamente 600 querellas, de las cuales el 60% son por perturbación a la posesión, que es el tema que nos concita hoy acá. Se cita hoy, por ejemplo, si hubiera una querella, se estaría citando para una inspección ocular para febrero. Es decir, tenemos una congestión de 3 meses. Indudablemente, este tipo de diligencias como es la inspección ocular no debería suspenderse o aplazarse por circunstancias como las que acaba de mencionar el doctor. Obviamente que hay una serie de acontecimientos que son insalvables para el funcionario, en este caso el inspector, como por ejemplo que el querellante no asista, que uno de los peritos no asista, pero el caso concreto que acaba de mencionar el doctor obviamente no debe pasar y debe ser obviamente motivo de vigilancia de los organismos de control. Doctor Lozano, ¿cuáles son las fallas más recurrentes que se encuentran en estos procesos? ¿Por qué los entes de control no hacen nada para agilizar estos Bueno, trámites? yo quisiera complementar la respuesta del doctor en el siguiente término. Son reiterativas las excusas para suspender las audiencias. Como bien lo manifiesta el doctor, hay unas que pueden ser de tipo justificado. El problema es que ese tipo justificado se convierte en 6, 7 veces en las mismas justificaciones. Me refiero a un tema muy preciso y es la inasistencia de los peritos. ¿Quiénes son los peritos? Son unos auxiliares técnicos del inspector que le ayudan precisamente en algunos aspectos que el inspector, al ser abogado, no tiene de pronto el conocimiento para realizarlos. Hablamos, por ejemplo, de unos ingenieros catastrales o hablamos de unos ingenieros civiles que ayudan a identificar los predios y demás. Si en este momento es aplazada una audiencia, estamos tranquilamente esperando una nueva fecha para febrero o marzo, como nos ocurrió la semana pasada. El problema es que si en marzo tampoco se presenta, estamos hablando de una audiencia otra vez para agosto. Y como no se presentan, se fue todo el año y no se ha podido realizar la diligencia. ¿Qué hemos solicitado a los inspectores? Se compulsen las respectivas copias y eso quisiéramos solicitarle a las alcaldías, no solo la de Suba, claro, sino al resto de alcaldías locales, que sean garantes en ese proceso de enviar las copias y los expedientes respectivos a los organismos respectivos que vigilen y controlen
este tipo de faltas disciplinarias, porque estamos convencidos que un inspector que no justifique a través de su expediente el por qué un auxiliar de la justicia no pudo estar en una audiencia de carácter obligatorio en donde se les cancela además su asistencia, tiene que ser investigado disciplinariamente. Tenemos entendido que después de determinado tiempo, por vencimiento de términos, los dueños no pueden recuperar sus propiedades y quienes las habitan actualmente pueden quedarse con ellas. ¿Es así? ¿Podríamos decir que esto es lo que está sucediendo y por eso se está dilatando el proceso? Podríamos decir que esa es una de las hipótesis jurídicas que pueden acontecer, sin que necesariamente sea ese el único resultado. Yo quiero poner de presente algo bien importante, y es que la Alcaldía de Suba, en cabeza de su alcaldesa Marisol Perilla Gómez, ha lanzado unas directrices concretas a la Secretaría General de Inspecciones en el sentido anotado por el doctor, es decir, que lineamientos concretos a los inspectores en el sentido de que la falta más recurrente o la causa más recurrente por las cuales se suspenden las inspecciones oculares es por la inasistencia de los peritos, que la directriz ha sido clara en señalar que ante la inasistencia de peritos se cita nueva diligencia e inmediatamente se compulsen copias, como lo acaba de señalar el doctor, porque hemos entendido y es obviamente de vital importancia que ese tipo de diligencias se lleven a cabo para proteger los bienes de la... Ahí quisiera sumar algo, Bianca, y es que para el tema que ustedes están haciendo, para la labor de poner en conocimiento a esas personas que quieren hacer el control, hay que sumarle una causal que tal vez es más importante y ha sido más justificada para aplazar las audiencias que la inasistencia de los peritos, que cuando el mismo inspector de policía, luego de 3 o 4 años que lleva un proceso de este tipo, justifica no conocer el expediente y por eso lo vuelve y aplaza la audiencia. Para nosotros esto ha sido de verdad sorprendente, que en 4 o 5 casos que hemos hecho seguimiento, en más de una ocasión a todos los procesos, se les ha tenido que aplazar sus audiencias de inspección ocular porque el inspector no conoce el expediente después de 4 años. ¿Qué soluciones se les pueden dar a los afectados que ya no saben a quién más recurrir? No, indiscutiblemente pues, de parte de la alcaldía local, en nuestro caso, y es una directriz de Secretaría de Gobierno, es que las diferentes instancias que tenemos responsabilidad en el trámite policivo, llámese asuntos disciplinarios, control interno, y nosotros, Alcaldía Local, Secretaría General de Inspecciones e Inspecciones, vamos a trabajar mancomunadamente para que este tipo de reprocesos, este tipo de dificultades se puedan trascender. Uno de los principales escollos que tenemos nosotros es la falta de personal. En este momento, por ejemplo, la localidad de Suba cuenta con 3 inspectores nada más, una localidad que, como lo decía también en un comienzo, es prácticamente la 6ª ciudad del país, una ciudad como Neiva, que es una capital de departamento, cuenta con 7 inspectores, nosotros que triplicamos tanto en territorio como en población y en problemas de convivencia. A Neiva contamos con 3 inspectores nada más. Este tema no solo es de compromisos, es de credibilidad. Con la gente que se ha acercado y todo este tipo de personas que han tenido problemas en las inspecciones de policía, que han buscado el apoyo de la Secretaría de Transparencia, encontramos es precisamente esa falta de credibilidad en las inspecciones de policía. Eso se lo pusimos en conocimiento al secretario de Gobierno porque no solo nos preocupa el tema que pueda estar generándose a través de todo este tipo de dilaciones, esperemos que no sea así como hechos de corrupción, sino que puede llevar a que la gente que se encuentra precisamente en conflicto dentro de sus predios tome vías de hecho. Entonces es también hacer un llamado de atención a las alcaldías locales que por lo menos presten atención a los ciudadanos, porque vías de hecho en este tipo de localidades pueden traer muchas tragedias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Nosotros ya regresamos a Misión Transparencia.
Continuamos en Misión Transparencia, el programa institucional de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Los viajeros con destino hacia el norte del país siguen esperando por un terminal de transporte que les brinde seguridad y comodidad a la hora de viajar. Pero ese terminal, que debió ser entregado en 2012, lleva retrasos del 30% en las obras y no se sabe cuándo concluirán. Elefantes blancos. En 2004, cuando se adoptó el Plan de Desarrollo de Bogotá, se contempló la construcción de un terminal satelital de transporte intermunicipal que comunicara la capital con el norte del país. La construcción se haría en el predio El Cangrejal, ubicado en la calle 193 con autopista norte, que tiene una extensión de 40.000 metros cuadrados. Sobre este predio, en 2005 se aplicó la expropiación obligatoria. Vienen los procesos tanto de implantación como expropiación de los terrenos en el año 2007, que termina en el año 2009, y finalmente hacia principios del año 2012, la Secretaría de Planeación del Distrito aprueba el plan de implantación y se comienza con los procesos licitatorios correspondientes para la construcción de esta terminal del norte. Construcción que se divide en 3 fases. Para la fase 1 fue seleccionado el contratista Estructuras Especiales S.A. El contrato se firmó el 6 de noviembre de 2012 por más de 9.900 millones de pesos. Se comenzó a ejecutar el 14 de enero del año 2013 para un plazo de 7 meses que se vencían en julio, pero por imponderables que se presentaron fue prorrogado hasta el 11 de noviembre del año 2013. El plazo inicial fueron 7 meses y la prórroga de 3 meses más. Sin embargo, hoy la obra no llega ni a la mitad de su ejecución. El proyecto creo que va en un porcentaje no superior al 45%. ¿Casi 45%? ¿Por qué? Realmente había un invierno muy grande, pero además hubo unos decretos de la alcaldía que estaban restringiendo el tránsito de la carga pesada por ese corredor y ningún contratista iba a comenzar una obra si sus volquetas no podían operar para hacer las excavaciones que demanda una obra al inicio de la misma. Los retrasos por parte del contratista no han sido el único problema. Los antiguos propietarios del predio El Cangrejal habían instaurado 3 demandas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entre otros porque no estaban de acuerdo con el valor que les asignaron en el momento de la expropiación. Frente a esto, el pasado mes de mayo, el tribunal expidió un fallo que le evitó al distrito un detrimento patrimonial de casi 15.000 millones de pesos. A esto se suma que no se ha construido el puente peatonal de la calle 192, que servirá de conexión futura a la terminal. La razón: necesitan adquirir un predio que está al costado occidental sobre el que también hay una controversia jurídica. El terminal hizo un convenio con el IDU, pero específicamente específicamente para la adquisición del predio. No tengo conocimiento de que haya existido la posibilidad de que los mismos que fueran a construir el terminal construyeran el puente. ¿Pero quién debe responder? Hubo atrasos que tienen que ver con el mismo contratista y que son los que estamos determinando en este momento. La Terminal de Transporte S.A. el pasado 14 de noviembre multó al consorcio Estructuras Especiales S.A. por incumplimiento de contrato. Pusimos una multa superior a los 46 millones de pesos. Es la multa que prueba que hubo un incumplimiento y pues seguramente que ellos acudirán al contencioso administrativo, pero nosotros creemos que está muy bien fundamentada y que las razones que hemos expuesto son correctas de acuerdo al contrato. 46 millones de pesos, cifra que contrasta con los más de 10.000 millones de pesos que los órganos de control dicen están en riesgo. Lo cierto es que hoy, 9 años después, Terminal de Transporte S.A. dice estar estudiando la posibilidad de si abren una nueva licitación o continúan con el mismo contratista. La Secretaría de Transparencia adelanta el proyecto de ley de responsabilidad de personas jurídicas, una herramienta que busca sancionar a las empresas y sociedades que cometan cualquier conducta de corrupción. Esta medida contemplará diferentes sanciones, tanto penales como administrativas. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con el apoyo del Ministerio de Justicia, viene liderando el proyecto Responsabilidad de Persona Jurídica, donde se está trabajando en la redacción de un documento que será incluido en el Estatuto Anticorrupción. Nosotros pretendemos
introducir a nuestra legislación unas modificaciones para que las personas jurídicas, es decir, las sociedades, puedan ser responsables por ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros. Para ellos están analizando las legislaciones y experiencias de otros países para implementar en Colombia. Y en conjunto con otras entidades, entre ellas el Ministerio de Justicia, la DIAN, la Superintendencia de Sociedades, para desarrollar como este modelo de ley que pretendemos adoptar para sancionar esta clase de conductas. Conductas que según la Secretaría de Transparencia deben ser sancionadas, teniendo en cuenta que el fenómeno de la corrupción no es solamente problema del funcionario público, también la persona jurídica o la empresa incurre en este flagelo. En todos los actos de corrupción hay un privado pagando para que se le dé un contrato, un privado pagando para ganar de alguna manera una licitación. Con lo cual lo que genera este proyecto de ley de responsabilidad de personas jurídicas es la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción y cómo hacerlos responsables. Para ello se contempla imponer multas de carácter económico en contra de la sociedad que incurra en esta conducta. Otra puede ser la publicación de la sentencia condenatoria en medios públicos para que el reproche social también se genere con ocasión de estas conductas, o la suspensión de las actividades de la sociedad o la suspensión de su personería jurídica para que no vuelvan a incurrir en esta clase de conductas. Llegamos al final de Misión Transparencia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.